Hola, buenos días. Qué lindo estar esta mañana así con ustedes. Qué bello poder saludarlo, qué bello poder estar con los hermanos en la iglesia, así sea por vía Facebook, por vía internet. Esta mañana, antes de empezar, quiero mostrarles, les voy a mostrar algo que preparamos pensando en la iglesia. Bueno, no hablo más, sino que pongo play. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Decimos, no te preocupes, todo va a estar bien. Sea la forma de encontrarnos otra vez. Cuando habla de que Satanás vino para oprimir a las personas, para Simplemente confiemos en Él, confiemos en fe. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre Casa, los quédate en dos. casa. Estaba buscando en la escritura. El Señor Jesús tomó lo que había en la mesa y hoy podemos tomar lo que hay en casa, lo que hay en la mesa. Tomó y lo partió. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco Dios, lo duermen. que Dios ha puesto en mi corazón. Pero son Todos, las si pueden, 8 y tomarse has de las manos los que están en familia. aplaudir a tu ventana. Por favor, tómense me las entran manos ganas de Y llorar. vamos a orar un momento. Buenos días, hermanos, Vernos hermanas, Señor. desde Aquí lejos estamos tan unidos, para empezar el culto empujando de este al mismo domingo. sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Buen día, amados hermanos del muro. Bienvenidos al culto del día de hoy. Los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá Con mucho amor les mando un abrazo. mi puerta de empezar la primavera Las palabras primeras y la tuya que el verano me leer esta traerá. mujer de Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bueno, espero que les haya gustado. Hay esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. Esto no es eterno, así que esto va a pasar. Quiero ir directamente a la palabra de Dios. Quiero ir a que leamos la palabra de Dios. Pero esta vez quiero que la palabra nos enseñe, nos vaya guiando conforme a lo que vamos a hablar esta mañana, ¿sí? Me gustaría mucho poder estar en vivo, poder estar en la iglesia recibiendo la retroalimentación. Es un poco complicado ahorita, ya les hablé, no hay un buen feedback, entonces voy a suponer
sus respuestas, ¿no? Vamos a leer la Biblia y vamos a ir mirando hacia dónde nos va llevando la escritura. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3 dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Entonces, este es nuestro primer versículo. Y quiero resaltar algunas cosas de la fe que veo en este versículo. Algunas cosas de la fe que veo en este versículo. Lo primero, fíjese, certeza. Habla de la fe, que la fe tiene certeza, habla que la fe tiene convicción. Entonces, eso me quiere decir que la fe tiene un carácter. La fe tiene un carácter. La verdadera fe no anda tambaleándose, por así decirlo. Tiene convicción, tiene certeza. La verdadera fe soporta, aguanta, tiene un carácter firme. No es que yo creo, es yo sé. Yo no creo que Jesús murió por mí, yo sé que murió por mí. Yo no creo que Jesús resucitó, yo sé que Él resucitó. Entonces la verdadera fe tiene certeza, tiene carácter. La verdadera fe es la que dice yo sé. La verdadera fe no dice yo creo, la verdadera fe dice yo sé. Yo sé que habrá resurrección de los muertos. Yo no creo que hay resurrección de los muertos. Yo sé que hay resurrección de los muertos. Yo sé que estaré presente delante de Dios. Yo sé que Él me ha salvado. Yo sé que Él hizo una obra. Yo sé que Él vino por mí. Yo no lo creo, yo lo sé. Y eso es la fe. Entonces, de esto me habla la fe. De esto me habla este pasaje, que la verdadera fe tiene un carácter. ¿Qué me dice más? Dice, por ella recibieron aprobación los antiguos. Esto me habla de testimonio. La verdadera fe testifica. La verdadera fe habla. La verdadera fe testifica acerca de nosotros y acerca de Dios, ¿no? La verdadera fe habla, tiene testimonio. La verdadera fe testifica, ¿ya? Dice... entendemos de modo que lo que se ve hecho por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles, ¿ya? Entonces por la fe tenemos un entendimiento diferente. La verdadera fe, la fe genuina no te deja en el mismo lugar, ¿ya? La verdadera fe te ayuda a avanzar, te ayuda a ir más allá. La verdadera fe te genera un entendimiento diferente. La verdadera fe te genera un entendimiento diferente. Así que hay alguien que decía que el grado de nuestra esperanza es proporcional al grado de nuestra fe. Cuando yo tengo fe, tengo esperanza, ¿ya? Cuando yo tengo fe, tengo un carácter. Cuando tengo fe, tengo testimonio. O sea, no me quedo en el mismo lugar. Soy transformado, ¿sí? Soy transformado. Cuando tengo fe, tengo un entendimiento diferente. Cuando tengo fe, tengo esperanza. Y la esperanza es muy diferente a las expectativas. Es mejor tener esperanza que tener expectativas. Las expectativas te generan decepciones. La esperanza te puede generar milagros. Entonces, una cosa es la esperanza, otra cosa son las expectativas. Y la fe genera esperanza. Y yo tengo esperanza. No me voy a decepcionar en mi esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Pero cuando tengo falsas expectativas, cuando tengo expectativas de una persona, cuando tú vas, compras un producto y tienes muchas expectativas y cuando llegas abres el producto
y ve que no llena tus expectativas. No es que el producto haya sido malo en sí, sino que depositaste muchas expectativas en ese producto, y entonces cuando lo abriste y no llenó tus expectativas, te decepcionaste. Y ahí es donde puedes decir, no, me engañaron, no. Entonces, una cosa son las expectativas, otra cosa es la esperanza. La fe genera esperanza, la esperanza no avergüenza, y es mejor tener esperanzas, porque la esperanza genera milagros, las expectativas te pueden generar decepciones, ¿ya? Entonces, el grado de nuestra esperanza es proporcional al grado de nuestra fe. Por ahí leí un ejemplo de un soldado asiático, ¿no? En aquellas guerras anteriores, donde hacían experimentos con ellos, dice que a 2 soldados los metieron a un calabozo, ¿ya? Pero al primer soldado, al soldado 1, antesito de meterlo al calabozo, le dijeron, tu familia, tu esposa y tus hijos están muertos. Y hicieron lo mismo con el segundo soldado, pero antes de meter al segundo soldado le dijeron, tu esposa y tus hijos viven aún. Entonces cuenta que el soldado número 1, al que le dijeron que sus familias y sus hijos estaban muertos, no pasaron varios meses, se enfermó, no comía, no tenía por qué vivir, no tenía esperanza. Y en menos de un año ese soldado murió enfermo, murió por no comer, sus defensas se fueron abajo porque él no tenía esperanza. Pero dice que el soldado al cual le dijeron que su familia seguía viva, tenía algo por qué vivir. Y ese soldado duró años. Al fin y al cabo nunca salió del calabozo, pero duró años con la esperanza de salir, porque con la esperanza de ver a esas personas que amaba. Entonces, la fe genera esperanza, y el grado de nuestra esperanza es proporcional al grado de nuestra fe. Entonces, me gustaría saber, bueno, no puedo ahorita tener comentarios, pero cosas que creemos por fe. Piense usted ahí, ¿qué creemos por fe? Cosas que nosotros creemos que es por fe. No lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir, pero lo creemos por fe. Que Cristo viene, eso es una de las cosas que creemos por fe. Creemos que va a volver, creemos que Él, como lo prometió, Él volverá. Creemos en un Dios, en una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es lo que creemos por fe. Creemos en la resurrección de los muertos, por fe. Hay una resurrección de los muertos. En la resurrección de Cristo también lo creemos por fe. Creemos por fe en la palabra de Dios. Y ahí en la palabra es donde la mayor parte de nuestra fe está invertida. Tenemos una gran inversión de nuestra fe en la palabra de Dios. Porque si la palabra no fue escrita por Dios, porque si la palabra no fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces, ¿en qué creemos? Entonces, gran parte de nuestra fe está depositada, está invertida en fe en la palabra de Dios. Muy bien. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, tengo un entendimiento diferente. La fe me da un entendimiento diferente. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sigamos a ver qué dice la palabra acerca de la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué podemos ver aquí de Abel? Aquí nos vamos a enfocar en Abel. Abel hizo un sacrificio, su sacrificio fue mejor. Ofreció a Dios, el sacrificio se lo ofreció a Dios. Hay personas que sacrifican a otras cosas, pero el sacrificio fue ofrecido a Dios. Lo hizo por fe. Dice que Abel era justo. Abel era justo. Interesante, ¿no?
Dice, Dios dio testimonio de sus ofrendas. También estando muerto, todavía habla. Fíjese ese pasaje, todo lo que nos dice de Abel. ¿Ya? Ofreció sacrificio, su sacrificio fue mejor, ofreció sacrificio a Dios, lo hizo por fe, dice que era justo, dice que Dios dio testimonio de sus ofrendas y que estando muerto todavía habla. Entonces, creo que es importante todo esto que habla de Abel, ¿no? Fue un mejor sacrificio. La Biblia dice que fue un mejor sacrificio. Sacrificó a Dios, a quien tenía que sacrificarle. Él no tenía que sacrificarle a nadie más. Era a Dios. Lo hizo por fe. Estamos hablando de la fe. Por fe hizo ese sacrificio a Dios. Dios dio testimonio de sus ofrendas. Qué interesante. Dios dio testimonio de sus ofrendas. Ya, estando muerto todavía habla. Él estando muerto todavía habla. Fíjese cuando dice que era justo. Dice, alcanzó testimonio de que era justo. Qué lindo que se diga, este hombre era justo. Interesante. Pero entonces yo creo que la Biblia nos está hablando harto de Abel, y creo que es justo poder ver su historia, ¿no? Entonces vamos a ir a Génesis 4. Bueno, pero antes de ir a Génesis 4, antes de Génesis 4 está Génesis 3, ¿no? Y después de Génesis 4 está Génesis 5. Ya, pero en Génesis 3 hay algo interesante. Génesis 3:15, después de que Adán y Eva pecan y Dios se ve con ellos, los confronta, Él le dice a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Dios le dice a la serpiente, perdón. Dios le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿La simiente de quién? De la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es simiente? Simiente es descendencia, o sea, en sus hijos, en su descendencia. Habría enemistad entre la descendencia de la serpiente y entre la descendencia de la mujer. Siempre iba a haber enemistad. ¿Ya? Algo bien interesante, dice Génesis 3:21, y el Señor Dios, esto es importante, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Génesis 3:23, y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomada. Muy bien, así termina Génesis 3. ¿Ya? Fue importante desde el 4 ver cómo terminaba. Génesis 3, Eva tenía una promesa de que su descendencia, que su simiente, descendencia, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eva tenía esa promesa. Ellos estaban fuera del paraíso, ellos estaban fuera del Edén, y Dios les había hecho vestiduras de pieles. Y entonces continúa el relato en Génesis 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con ayuda del Señor. Fíjese, Eva concibe el primer hijo, Caín, lo llama Caín, y dice, he adquirido varón con ayuda del Señor. Acuérdese cuál era la promesa de Eva, que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, ese enemigo que los hizo caer, que los sacó del paraíso. O sea, la simiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Su simiente, su descendencia. ¿Ustedes creen que Eva estaba pensando en Jesucristo? Porque esa promesa se cumple en Jesucristo. ¿Ustedes creen que Eva estaba pensando en Jesucristo? No, ella lo pudo haber tomado literal. Ella pudo haber dicho, mi simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿quién es Caín? Caín es mi simiente. Y fíjese, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Tuvo a Caín, después tuvo a Abel. Entonces, por si acaso, Eva tenía dos simientes, dos descendientes, y alguno de ellos iba a pasar la cabeza del diablo. Ese era el pensamiento, ¿o no? Ella no estaba pensando en Jesús. Ella entendió que su simiente, y su simiente para ella eran sus hijos. Podría ser, ¿no? Entonces,
Así viene la historia. Entonces Eva, no sé si tiene esa esperanza o esas expectativas de que Caín va a ser el que aplaste la cabeza de la serpiente. Dice, sigue la escritura: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Miró con agrado. Bien. Dice, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El Señor le está diciendo ahí a Caín: ojo, hay una segunda oportunidad, Caín, no te enojes. Si te enojas, fíjate, allá detrás de esa puerta hay un monstruo que te quiere comer. Ya, más o menos eso le está diciendo el Señor a Caín. Ya, y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y esta es la historia de Caín y Abel. Muy bien. Caín, Abel. Caín, esa persona en quien Eva podría tener puesta su confianza, su esperanza en que iba a ser el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y sucede esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos enseña el texto acerca de las ofrendas de Caín. Bueno, lo primero, dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podríamos saber eso? Realmente esto son puras especulaciones. Hemos visto en el Antiguo Testamento varias veces donde la ofrenda que Dios le agradaba, dice que caía un fuego, se levantaba un fuego del cielo y esta ofrenda era consumida, ¿no? Que esa era una forma de saber si la ofrenda era agradable a Dios. Pero en esta ocasión no lo detalla, no nos dice cómo es que Dios se agradó de la ofrenda de Caín y cómo se agradó de la ofrenda de Abel. No nos dice por qué medio, no nos dice, simplemente le dice que una ofrenda le agradó y la otra no, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos aprender de la ofrenda de Caín? Bueno, yo creo que hubo falta de fe. Caín no tomó lo mejor, dio frutos. Ahora el tema es: ¿quién le dijo a Caín que en la ofrenda se daba frutos? Habíamos visto Génesis 3:21, dice: la primera y la única ofrenda que ellos habían visto o que habían presenciado, de la cual se tiene registro, es lo que Dios hace para vestirlos con pieles de animales. Antes de salir del Edén, Dios los viste a Adán y a Eva con pieles de animales. Y para que sacar la piel de un animal, ¿qué hay que hacer? Hay que sacrificarlo, ¿no? Entonces esa era la única ofrenda que se registra, de la cual ellos tenían conciencia de esos animales que los vistió. Entonces, ¿quién le dijo a Caín que la ofrenda era de frutos? ¿Quién le dijo a Abel que era de animales? O puede ser que Caín se creía superior. Lo segundo, Caín se creía superior a Dios. Dios había dado un ejemplo y Caín siguió su propio ejemplo. Eso puede ser también un poco de orgullo, porque ¿quién le dijo a Abel? Abel no le dijo a nadie. Puede ser que su papá le habían dicho, pero
Abel siguió el ejemplo. Animales. Caín dijo, bueno, a mí me parece mejor, yo voy a hacer verduritas, voy a hacer una ensalada, eso de matar a un animal ahorita está como que complicado, eso se va a tardar mucho, no, yo mejor hago ensaladita y se la presento a Dios. Siguió su propio ejemplo, siguió su propio orgullo. Lo tercero que se puede ver en la ofrenda de Caín, que Caín tenía un corazón endurecido. Caín tenía un corazón endurecido. Fíjese que se cierra a tal nivel que no le responde a Dios. Que no le responde a Dios. Caín no le responde a Dios. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Dios le está dando una segunda oportunidad. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Caín no hubiera podido agarrar y hubiera dicho, Señor, sí, perdóname, se me fueron las luces, me enojé, no sé qué hice, me volví loco con esto, la envidia, no lo sé, Señor, perdóname. Yo creo que la historia hubiera sido diferente. Pero Caín no responde. Dios le da la segunda oportunidad, le dice, ¿qué has hecho? Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Reiteradamente Dios hace esa pregunta, ¿qué has hecho? Acuérdese que le dijo a Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Qué han hecho? A Adán y Eva le respondieron, pero Caín no le respondió. Cuando le respondió mal, le dijo, ¿acaso yo soy el que cuida a mi hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Sí? Entonces tenía un corazón endurecido. Entonces eso podemos aprender de la ofrenda de Caín. ¿Qué podemos aprender de la ofrenda de Abel? ¿Qué nos enseña la ofrenda de Abel? Su ofrenda fue una ofrenda genuina, ¿ya? Yo creo que si Dios no hubiera tomado la ofrenda de Abel, la hubiera rechazado, Abel no se hubiera enojado, se hubiera entristecido. Y hubiera puesto en su corazón y hubiera dicho, bueno, ¿cómo podemos mejorar esta ofrenda? Dios no le gustó esta, ¿qué le gusta a Dios? Y hubiera buscado, hubiera investigado, hubiera dicho, bueno, a Dios no le gusta esto, ¿qué le gusta a Dios? Hubiera investigado, pero él no se hubiera enojado, hubiera tomado otra actitud. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de adoración. Y lo que pasa es que la verdadera fe produce verdadera adoración también. ¿A usted no le pasa que cuando está en esos tiempos donde su fe está así al máximo nivel, donde usted está pudiendo entender la palabra de Dios, usted sabe que está caminando con Dios, no necesariamente porque las situaciones o las circunstancias de alrededor estén bien, sino porque tú sabes que estás en el camino correcto, tú sabes que estás haciendo las cosas bien delante de Dios. Esa fe no te lleva, no te dan ganas como de cantar, de adorar, de levantar las manos, de decir gloria a Dios, te alabo Señor. Bueno, eso fue una ofrenda de adoración, una ofrenda de agradecimiento, ¿ya? Abel dio lo mejor, ahí lo dice la palabra de Dios, Abel dio lo mejor que tenía, eso fue lo que Abel trajo, dio lo mejor que tenía, ¿ya? Entonces, la fe de verdad nos lleva a adorar y la adoración que viene de la verdadera fe nos lleva a vivir una vida en santidad, eso es así. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Que hay una verdadera adoración. Dice, hay un mejor sacrificio es mejor adoración, porque Él no sacrificó lo que no le costaba, Él le sacrificó lo que costaba, y eso es adoración. Adoración es sacrificio, es dar lo mejor. Hay verdadera piedad, dice, Él era justo, alcanzó testimonio que era justo. Esto es verdadera piedad, esto es verdadera justicia. El que anda en fe no significa que la persona de fe no peca, sí, pero el que anda en fe anda en justicia, anda buscando, anda arrepentido, anda buscando la voz de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios.
cuando se da cuenta que se ha desviado del camino, no se queda callado, no le dice al Señor, yo no sé, acaso soy guarda de mi hermano, sino que viene delante de Dios, la persona justa viene delante de Dios y le dice, Señor, te fallé, perdóname, ayúdame a ser mejor, Señor, esto no te gusta. Habíamos hablado acerca de la voluntad de Dios. La persona justa busca la voluntad de Dios, le dice, Señor, esto te agrada, es tu voluntad, no es tu voluntad, lo dejo, si es tu voluntad, lo hago. Y hay un verdadero testimonio, dice que estando muerto todavía, habla. Entonces, ya para terminar, yo quiero mirar de qué habla o de qué testifica la sangre de Abel. La sangre de Abel testifica que es posible agradar a Dios. La sangre de Abel testifica que es posible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto no tiene nada que ver con la salvación. Esto no tiene nada que ver con la salvación, ¿no? El sacrificio de Cristo hace que mis obras puedan agradarle. Pero es posible agradar a Dios. Es posible. Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y vuelvo y lo repito, no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con que Cristo no esté presente. Sí, la presencia de Cristo en nuestra vida hace que Dios le agrade. Y parece ser que es posible sacarle una sonrisa a Dios, que es posible, como cuando, no sé, cuando tú miras a tu hijo y hace cosas que te agradan, ¿no? No tienen que hacerlas porque es tu hijo y tú lo amas, pero a veces hace cosas que te arrancan una sonrisa. Y yo creo que nosotros podríamos arrancarle una sonrisa a Dios. Es posible agradarlo. Obviamente solamente la sangre de Cristo es la que tiene el poder para salvarnos, pero nuestras obras, nuestra fe puede agradar a Dios. La sangre de Abel testifica que una vida recta y buena puede generar odio en las personas que nos rodean. Una vida recta, una vida justa, una vida de constante querer agradar a Dios puede generar odio en las personas que nos rodean. Ese odio que se genera cuando tú dices que eres cristiano, cuando dices que vas a la iglesia, que hermanito, que entonces ahora se cree muy bueno, que ahora se cree muy santo, ahora hablamos con el santo, con el que transpira leche, el que transpira agua bendita, ¿no? No, pues, pero genera odio, genera miramientos, genera cosas, genera inquietud, malestar. No sé si es que ese tratar de hacer la voluntad de Dios, tratar de agradar a Dios constante en las otras personas le genera como un cierto escozor y como que, ay, que se cree más santo que yo. Y no es que te creas más santo que nadie. Lo que pasa es que estás tratando de llevar una vida justa, una vida de fe. Y esa vida de fe, solamente esa vida señala, ¿sí? Esa vida de fe señala a la otra persona. No es que tú lo señales y le digas, ay, tú eres malo, no. Pero tu vida de fe, tu vida de que te paras y dices, no, ¿sabes qué? Pero no lo voy a hacer. Pero ¿por qué no lo haces si todo el mundo lo hace? Porque a Dios no le agrada, por eso no lo hago. Porque a Dios le agrada que yo siga las instrucciones, por eso las sigo. O sea, si todo el mundo hace algo, yo tengo que hacerlo. Entonces, cuando tú tomas esa postura, la gente te ve, ay, pero es el legalista, ay, no, pues el santo, ay, no, pues el que transpira agua bendita, ¿no? Entonces, no es eso, es simplemente que tu vida está tratando de agradar a Dios. Y ese agradar a Dios, esa vida recta, genera odio en las personas que te rodean. Puede generar. Hay personas que pueden generar odio, ¿sí? Acuérdense que Jesús decía, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, o sea, o les digan malas palabras, les digan malas cosas, gozados y alegrados ese día, porque vuestro galardón será grande en los cielos. ¿Sí? Porque así lo hicieron con los profetas, así lo hicieron con los antiguos. Fueron apedreados, fueron aserrados, simplemente por
llevar una vida justa. Bien, lo tercero que lo tercero que testifica la sangre de Abel es de la paternidad. De la paternidad, sí. Tú haz todo lo que tú puedas para criar a tus hijos en el temor de Dios. Haz todo lo que esté a tu mano, pero una buena paternidad no implica resultados garantizados. Sencillo. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Adán y Eva eran hijos de ¿quién? De Dios directamente, ¿no? Dios los creó a ellos. Dios los creó a ellos. Y entonces, digamos, era segunda línea de descendencia, a Caín y Abel. O sea, tenían, digamos así, de primera mano el ejemplo y la crianza divina. O sea, se las sabían todas, sabían, yo creo, los secretos del universo, tenían los ojos espirituales, tenían tantas cosas, tenían tan buena fuente de crianza. Pero esto no le garantizó los resultados a Eva. Y fíjese, imagínense la decepción de Eva. Su primogénito, su primer hijo, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Su segundo hijo, el primer hijo lo mató y el primer hijo desterrado. O sea, su descendencia ahí estaba. Uno muerto por su propio hermano y el otro desterrado, maldito. Ese ya no podía cumplir con la promesa. Bueno, creo que Eva no perdió la esperanza y después le fue dado otro hijo más. Así que por ese lado no hay problema. Pero imagínense antes de eso, imagínense la decepción, imagínense el poder decir, bueno, pero nosotros los criamos, les enseñamos todo lo que tomamos de Dios, todo lo que sabíamos del Señor, se lo enseñamos, pero eso no le garantizó los resultados. Entonces, eso testifica la sangre de Abel, que una correcta paternidad no garantiza resultados excelentes, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para criarlos en el temor de Dios, pero eso no nos va a garantizar buenos resultados. Hay que tener esperanza. Algo más que me testifica la sangre de Abel, la recompensa. A Dios nadie lo engaña. Dios siempre va a recompensar al justo y castigar al impío. Siempre. Siempre habrá recompensa para el justo y castigo para el impío, en esta vida o en la vida venidera. Siempre. A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie le engaña. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios ya sabía. Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué hiciste? A Dios nadie lo engaña. Dios recompensa al justo y castiga al impío, en esta vida o en la venidera. Tengamos esperanza, porque el impío que no se arrepiente, que no se vuelve a Dios, impío es malo, es malo. El malo que no se vuelve a Dios, que no se arrepiente, que sigue haciendo maldad, que sigue dañando a las personas, que sigue dañando sin arrepentimiento, ese malo recibirá su justo castigo. Y el justo recibirá recompensa. Bien. Y por último, la ofrenda de Abel testifica de otra sangre. La ofrenda de Abel testifica de la sangre de Jesús, del Cordero que fue llevado, que fue humillado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, muerto por sus hermanos. Pero su ofrenda, la ofrenda de Cristo, Cristo mismo dándose como ofrenda, fue recibido por el Padre. Cristo vino y se entregó como un cordero, y esa ofrenda fue recibida por el Padre. A Dios le agradó la ofrenda de Cristo. Y en la ofrenda de Cristo, y en ese recibimiento de la ofrenda de Cristo, nos recibió a nosotros. Le agradó nuestra ofrenda, y nuestra ofrenda es nuestra propia vida dada al Señor. Cuando yo le digo, Señor, entiendo, Jesús, Señor Jesús, yo sé que tú me amas, yo entiendo que te necesito, ven y entra a mi vida.
Cuando tú aceptas al Señor en tu vida, estás entregando tu ofrenda, tu vida como ofrenda al Señor. Y tienes la seguridad de que esa ofrenda es recibida, como fue recibida la ofrenda de Abel, como fue recibida la sangre de Cristo. Entonces tú puedes estar delante del Padre con tu ofrenda, tu propia vida, y tu vida va a ser recibida, no va a ser rechazada. Pero debes tener el carácter de Abel, con amor, con justicia, con fe, con humildad, no el carácter de Caín, con altanería, con orgullo, con resentimiento, con odio. Debes tener el carácter de Abel. Ten en cuenta que tu vida es recibida como ofrenda grata delante de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, si no estamos en Cristo, es otra cosa, es otro problema, es otra circunstancia. Si tú no estás en Cristo, necesitas entregar tu vida al Señor. Necesitas hoy mismo decirle al Señor: Señor Jesús, entra en mi vida. Hoy entiendo que necesito acercarme a ti para que la ofrenda de mi vida sea agradable delante de Dios y yo pueda estar delante de Él. Amén. Si lo necesitas, escríbenos, háblanos, y nosotros te explicaremos qué es lo que tienes que hacer. Hermanos, hermanas, bendiciones, que tengan una linda semana. Acuérdense que su vida es una ofrenda agradable al Señor. Vivámosla como tal, con fe, con humildad, con esperanza. La esperanza no avergüenza. Acuérdense de eso. La esperanza no avergüenza. Si tenemos esperanza, podemos esperar milagros. Si tenemos falsas expectativas, vamos a tener decepciones. Les amo en el amor del Señor. Dios los bendiga.